Buenos días y desde el Ayuntamiento daros la bienvenida a todos y a todas, ¿vale? Hoy lo que queremos presentar es el taller Activemos la Memoria, ¿vale? Es un taller que, bueno, que lo hemos preparado conjuntamente AFA de Huelva, la Asociación de Mayores de San Juan y el Ayuntamiento, ¿vale? Voy a presentaros a mis compañeros de mesa. Ella es Eva, que es la psicóloga de AFA Huelva, a Miguel, que ya lo conocemos todo, que es el presidente de la Asociación de Mayores de San Juan, Rocío Muñoz, que es la presidenta de AFA, y bueno, entre Rocío y Eva se van a encargar de dar la charla informativa, que al final es a lo que venimos. Yo voy a ser muy breve, bueno, solamente eso. Desearos que participéis si tenéis alguna duda o cualquier cosa. Ellas están para resolver cualquier duda que tengáis, ¿vale? Creemos que es un taller que AFA Huelva está acostumbrada a trabajar en estos tipos de talleres. Es un taller que nos va a venir bien a todos y nada, desearos que lo disfrutéis y que participéis. Solamente, bueno, agradeceros nuevamente que estéis aquí acompañándonos, tanto a ustedes como a Rocío, a Miguel y a Eva. Y ya le paso la palabra o bien a Eva o bien a Rocío, ¿vale? Si tenéis alguna duda o algo, pues podéis preguntar, ¿vale? Así que muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al Ayuntamiento, muchas gracias a Mariló, que se ha volcado. Llevamos ya desde antes de la pandemia trabajando por poner en marcha estos talleres. La Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer lleva 25 años de experiencia, no solamente atendiendo a los familiares de las personas que tienen en su entorno un diagnóstico de Alzheimer o cualquier otra demencia, sino que también trabajamos directamente con las personas afectadas. Pero en nuestra trayectoria observamos que también podíamos prevenir. Es decir, si la enfermedad va a dar su cara, la dará. Pero si nosotros tenemos una vida sana, tenemos una actividad en nuestra trayectoria de vida, tenemos una alimentación sana, todos son factores que van a procurar que la enfermedad no salga. Y una de las cosas muy principales es la memoria. Es decir, a veces tenemos y creo que lo hacemos todos, madre mía, que no me acuerdo del nombre de tal, o que no me acuerdo de tal, o que no me acuerdo de cualquier cosa, o que confundo los nombres. Y nos ponemos nerviosos y decimos, ¿a qué voy a tener yo ya una demencia? ¿A qué voy a tener? Bueno, pues eso lo vamos a eliminar. Vamos a eliminar eso en el sentido de que hay quejas de memoria que son subjetivas. ¿Por qué? Porque prestamos menos atención, porque no nos interesan tanto las cosas, en fin, por una serie de cuestiones que no tenemos esa agilidad mental que teníamos. Y para ello, Eva, que es nuestra psicóloga, y como he dicho, en Huelva ya llevamos 6 años haciendo estos talleres de memoria, lo que ella va a explicar como técnico y como experta en la materia es cómo debemos de activar la mente, cómo tenemos que tener trucos para que no nos olvidemos, cómo podemos saber si verdaderamente tenemos que ir al médico porque ya son otras quejas más profundas, digamos, más reiterativas, porque siempre digo lo mismo. Si perdemos la llave y nos acordamos, no sé dónde he puesto la llave, no hay problema. Pero si perdemos la llave y no nos acordamos más de la llave, ahí sí hay problema. Por lo tanto, esa diferencia ella nos la va a explicar estupendamente para que lo tengamos en cuenta. Y espero que esta charla sea productiva y además ese taller que luego se va a poner en marcha de memoria para personas mayores de 55 años y que el Ayuntamiento ha querido mirar por esos ciudadanos que se quejan de este tipo de patología que creen que pueden tener y que vamos a prevenir, que es lo importante. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Eva, la psicóloga de AFA Huelva, y actualmente trabajamos en AFA Huelva con muchos perfiles de personas.
En unos inicios, cuando trabajábamos con los enfermos de Alzheimer, las personas diagnosticadas, pues nos llegaban personas que ya tenían deterioro cognitivo moderado. Ya tenían toda la sintomatología a flote, ya no había dudas de que existía el diagnóstico de la enfermedad. Y aunque hacíamos terapia y hacíamos talleres y hacíamos actividades, íbamos notando que aquellas personas que se quedaban en casa, pues mostraban una evolución más rápida de la enfermedad que aquellas personas con las que nosotros actuábamos, con lo cual eso, pues a pesar de que la persona y la evolución de la enfermedad sigue el curso, pero como que nos alentaba. Pero más contentos nos pusimos cuando nos dimos cuenta que si en fases iniciales empezábamos a realizar estas actividades de estimulación, se atrasaba muchísimo más el curso de la enfermedad. Con lo cual nos pusimos en marcha, hicimos muchas charlas de sensibilización a la sociedad para intentar que la enfermedad de Alzheimer y otras demencias no fuera una enfermedad tabú que yo no quiero reconocer, o si tengo a un enfermo en casa lo quiero ocultar. Ese reto parece que ya está dando su fruto, y hoy en día, en la actualidad, pues los diagnósticos aparecen más temprano. Y estamos en otro paso todavía nuevo. Un paso es que a la menor duda, a la menor alarma, intentar diagnosticar lo antes posible. Decían en un curso que nosotros tuvimos este verano aquí en La Rábida, en la UNIA, vino Rodríguez Trigo y dijo que si conseguíamos que el diagnóstico se adelantara 5 años, la prevalencia disminuiría el 50%. Ese es el gran objetivo de nosotros del taller de memoria, es conseguir que la prevalencia disminuya. No tenemos ahora mismo la solución para no padecer las demencias cognitivas, pues existe causa todavía desconocida y entonces el tratamiento tampoco es conocido. O sea, cuando aparece hay una serie de medicaciones que nos ayudan pues que la enfermedad vaya un poquito más lenta, nos ayuda a que la sintomatología del comportamiento, las alteraciones conductuales pues se reduzcan, pero no hay cura ahora mismo, pero sí existe unas medidas que nos van a ayudar a sobrevivir de una manera más saludable en el caso de que nos suceda. Nosotros hoy queremos ver un poco cuáles son los factores de riesgo de tener demencia y después os voy a hacer como un adelanto acerca de los contenidos que se tratarían en el taller, que como área cognitiva estrella será la memoria, pero ya veréis que hay otras áreas que están muy relacionadas, muchas áreas cognitivas como el lenguaje, como la orientación, como la función ejecutiva, que se van a tratar frecuentemente en las actividades. Y descripción del programa en sí. Yo espero que os interese, voy a hacer cortito, pero yo creo que justo. Veréis, la demencia cognitiva, la población está envejeciendo. Entonces el mayor factor de riesgo que tenemos precisamente es envejecer. A medida que cumplimos años, nuestras capacidades pues se van disminuyendo. ¿Qué sucede con esto? Pues que hay que envejecer, pero hay que saber envejecer bien. También si tenemos nosotros algún familiar que haya padecido alguna enfermedad de Alzheimer o otro tipo de demencia, pues vamos a tener más posibilidades de padecer la enfermedad el día de mañana. Otro papel, digamos, otro boleto de lotería, otro número nos lo da el ser mujer. Las mujeres tenemos más prevalencia de padecer enfermedades de demencia que los hombres. Decían que era por ser más longeva. Dicen en los últimos estudios que tienen que también algunos de los factores tienen que ser por las hormonas, por los factores genéticos, pero bueno, en fin, lo que vemos nosotros en el día a día es cierto, ¿vale? Nosotros vemos que más del 70% de los usuarios son mujeres en nuestros centros, En definitiva, diríamos que existen muchos factores, no es una sola causa, pero de todos los factores que existen, la conclusión más importante que podríamos decir es que de tipo genético, de tipo de con lo que yo vengo nacido y lo que yo no puedo determinar, es un 20%, un 22%. Es decir, el cumplir más años, el ser mujer, el tener más predisposición en mi cuerpo para poder padecer la demencia, solo es un 20%. El 78% restante son los hábitos de vida que nosotros vayamos adquiriendo a lo largo de nuestro proceso de vivir. Si tenemos riesgo de enfermedad cardiovascular, pues vamos a tener muchas más posibilidades de padecer demencia el día de mañana. Pero me puedo controlar esa alimentación, me puedo controlar esos rasgos. Es muy importante controlar también enfermedades que nosotros tengamos como la diabetes, como si tengamos la tensión, porque todo eso va a permitir que el día de mañana tengamos mejor o peor calidad de vida.
Cuando hablamos de prevenir la demencia, los factores de riesgo de la demencia son los mismos que los cardiovasculares, es decir, que los infartos tan famosos que tenemos, ¿no? Cuidar el colesterol, cuidar la tensión, alimentación sana, ya está. Pero a esto se le añade uno nuevo, que os diré más adelante. Hasta ahora quedaros con eso, que es importante. El mayor factor de riesgo es no hacer nada. No hacer nada y creer que nosotros, por nuestra propia naturaleza, si tenemos suerte lo tendremos y si tenemos suerte no tendremos, porque eso solo justifica el 22%, queda el 78%. ¿Cómo me alerto yo de que algo está pasando? Pues existen las publicaciones, las asociaciones de Alzheimer lo han trabajado muchísimo, son los síntomas de alarma. Los síntomas de alarma son aquellos fallos que suceden en una persona y dice tú, ya esto no es lo mismo. Os lo explico y me gustaría que aquí pues, hiciéramos un análisis introspectivo, cada uno de nosotros, y viéramos que, si alguna vez os pasa que queréis decir una palabra y no sale, se os queda en la punta de la lengua. O si alguna vez queréis ir a una cita y se os ha olvidado. O alguien os dice que estáis repitiendo mucho una información. Alguna actividad que estáis acostumbrados a hacer de forma así muy autónoma, empezáis a tener errores. Oye, ¿os ha pasado alguna vez que queréis decir el nombre de una persona y no os acordáis? Sí, vaya por Dios. Bueno, y alguna vez habéis buscado algo que habéis perdido y no sabéis dónde está y lo encontráis en otro sitio que no sabéis. Vaya por Dios. También. Bueno, pues señores y señores, todos tenemos síntomas de alarma. ¿Todos tenemos demencia? Oye, una cosa es tener síntomas de alarma y otra cosa es tener una demencia. Los síntomas de alarma simplemente nos ponen aviso. Son olvidos normales. Olvidos normales. Pero la frecuencia e intensidad de esos olvidos es lo que se convierte en alarma. Que yo hoy, pues me olvido el nombre de una persona o pierdan las llaves, pues hoy se me ha pasado eso y ya está. Pero si hoy me pasa eso, mañana lo otro y tal, y ya es muy frecuente esta serie de olvidos, minimizarlo no lo soluciona, ocultarlo no lo soluciona. Y uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de diagnosticar y a la hora de evitar lo que es la demencia, es que las personas, los primeros síntomas de alarma, no lo quieran ver. La negación, la justificación, las excusas, las respuestas que valen todo. Yo recuerdo en una entrevista con una familia que estábamos así hablando y digo, bueno, ¿y los primeros síntomas de cuando...? Dice, pues mira, después de escuchar la charla que escuchamos ayer hablando de las fases de la enfermedad y de los síntomas y demás, yo pensé que era 2 años, pero eso tienen que ser por lo menos 10. Porque yo recuerdo una vez que fui a comer a casa de mi madre y mi madre me dijo que había hecho un cocido de garbanzos y en la olla había de todo menos garbanzos, había habichuelas, lentejas. Le preguntamos a mi madre, mamá, ¿qué comida es esta? Y se pone, hombre, ¿cómo os quejáis de que siempre hago lo mismo? Pues yo hoy he querido un poquito innovar. Claro, pues tú en ese momento, aisladamente, eso sucede ahí y no pasa nada. Pero cuando ya te dicen, bueno, y la vez que ya no ordenaba bien la casa y no te encontraba, y ya empiezas tú a pensar y te das cuenta que los primeros síntomas de la enfermedad son hasta 20 años antes. Por eso los programas de talleres de memoria no solo van dirigidos a mayores, sino ya empezamos a mayores de 55 años, para daros cuenta de que tengamos esas medidas de prevención. La prevención hay que hacerla temprano. Ya más tarde, pues cuanto más tarde, menos resultados positivos se adquieren. Dicho esto, si nosotros tenemos, para que entendamos un poco el concepto de hacia dónde vamos, de esos olvidos normales y cotidianos que nosotros tenemos, nuestra cabeza, nuestro cerebro sería como un gran árbol con un follaje estupendo. Cada una de las hojas son las neuronas y la información, recuerdos y contenidos que tenemos almacenados. Pues con el paso del tiempo, esas hojas se van cayendo, se van desprendiendo. Al principio son quejas subjetivas, al principio solo te das cuenta tú, porque tienes reserva cognitiva. Entonces, si yo no me acuerdo de la palabra silla y soy una persona ágil, digo asiento y nadie se da cuenta. La única persona que es consciente en un momento dado de que quiere decir una palabra y la ha sustituido por otra, soy yo. Importantísimo por ello tener grandes reservas cognitivas, porque si yo tengo muchísimo vocabulario, puedo olvidar una palabra y utilizar otra. Si no tengo tanto vocabulario, los fallos cada vez van a ser más visibles, porque mis destrezas van a ser menores.
Pero en ese momento, la primera persona que se da cuenta de que algo está pasando y de que no está haciendo igual y que a la hora de hacer una operación matemática, a la hora de calcular, a la hora de tomar decisiones, se está dando cuenta que pues como que está más lento, que está metiendo más la pata, es uno mismo. El de al lado a lo mejor todavía no. Cuando la persona de al lado empieza a detectarlo, pero no sabe si sí, si no, estamos hablando de los primeros síntomas. Es un deterioro cognitivo leve. No estamos hablando de demencia todavía. Es un deterioro cognitivo leve. Ya empezamos a tener fallos que afectan a nuestra vida laboral, a nuestra vida familiar y a nuestra vida social. Pero la mayor tiempo que tenemos, el mayor tiempo posible, lo pasamos normal. No cometemos errores. De vez en cuando, un lapsus. Pero el resto del tiempo está bien. Es deterioro cognitivo leve. Ese es nuestro objetivo en los talleres de memoria. No son personas que tienen demencia, no son personas que tienen deterioro grave, sino son personas que puntualmente comienzan errores. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que interviniendo en este colectivo, ¿vale? No todo el mundo cursa hacia la demencia, que sería el paso siguiente, del deterioro cognitivo a padecer demencia, que sería el siguiente curso, no lo tenemos. Nosotros actualmente en la unidad de entrenamiento de memoria, que es un servicio que hacemos a personas que están pues, con quejas subjetivas de memoria, con deterioro cognitivo leve, hemos notado que las personas que acuden a ese centro, en la unidad de entrenamiento de memoria, se están manteniendo más del 75% cada año. Es decir, que eso es buenísimo. Y además, en el momento en el que avanzan un poco, el deterioro avanza, ya la detectamos, la tenemos valorada, la persona es consciente y ya le ponemos el tratamiento que le corresponda. Pero hay mucho mantenimiento y eso es lo que nosotros luchamos, por mantenernos siquiera, Dios mío, como estoy. ¿Vale? Ese es el gran objetivo, mantenernos siquiera como estamos. Porque la demencia cognitiva no solamente va a conllevar una pérdida de las capacidades de lenguaje, de cálculo, de orientación, que seríamos las capacidades intelectuales, sino que también va a conllevar una pérdida funcional. La persona no va a ser capaz de hacer las actividades de la vida diaria. Fallos que al principio tienen que ver con los instrumentos, como el manejo del dinero, como el manejo de electrodomésticos en casa, con el control de la medicación o el conducir, acaban con no poder manejarse de forma autónoma en tareas como la comida, el vestido, el baño, la marcha, ¿no? Andar. Entonces es importante y también va a conllevar cambios del comportamiento. La persona deja de ser quien es, cambia la personalidad. Incluso en las fases iniciales, y esto es entendible si tenemos en cuenta que nosotros somos una persona con unas capacidades y estamos dándonos cuenta de que esas capacidades están mermándose. Oye, pues síntomas como ansiedad, como depresión son súper frecuentes, como apatía, que es quizás el síntoma comportamental más frecuente y a veces desapercibido, porque creemos que la apatía, la persona cuando es mayor pues ya como que no tiene ganas de hacer cosas, ¿sabes? Y como está enlentecida también con la edad, pues a veces se confunde, ¿no? Una patología que sería con el estado normalizado. Pero en definitiva, lo importante de esto, que si veis la curva, es cómo se van cayendo las hojas y al final se queda con un tronco seco. Nosotros queremos evitar ese tronco seco. Evidentemente, ese tronco seco llegará si vivimos muchos años, porque a medida que cumplimos años, pues nuestro cuerpo va a ir cambiando y va a ir detornando. Pero lo importante es atrasar la caída de hojas, atrasarla lo máximo posible, para vivir con la mayor calidad de vida posible. No es lo mismo vivir siendo autónomo, pudiéndote levantar, vestir, comer solo, que no. Y a lo mejor los años de vida son los mismos, porque de Alzheimer no morimos de otra circunstancia. Entonces, como no quiere decir con esto que nosotros vayamos a vivir menos años porque tenemos Alzheimer. Lo que nos va a decir en un momento dado es que vamos a ser más dependientes si no nos cuidamos. Entonces vamos a depender más de otra persona para sobrevivir y le vamos a dar una carga adicional a una persona que nos vas a tener que cuidar. Entonces, un poco ahí es el dilema. Después de haber visto esta tragedia, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las medidas de protección para la demencia? Lo hemos visto. Si el 78% depende de lo que nosotros hacemos, vamos a hacer las cosas bien. ¿Cómo hacer las cosas bien? Pues hábitos de vida saludables. Una dieta sana,
practicar deporte. También es muy importante, si tienes problemas de salud, pues mantenerlos. Pero atención, es importantísimo entrenar las capacidades cognitivas. Y esto no solamente son con los talleres. Mantenerse activo socialmente también es importantísimo. El realizar actividades culturales, salir de casa, ir al teatro, el relacionarte en una cafetería, todo eso contribuye y genera muchísima reserva cognitiva. De ahí la importancia de los talleres no solamente está en realizar actividades, sino en socializar con el grupo. El salir de casa, el vestirse, ir al grupo, hacer amistades, te relacionas unos con otros, creas nuevos alicientes, haces que tu vida tenga una rutina, te establezcan los horarios. Todo eso va a contribuir a que tu cerebro se fortalezca, que es el gran objetivo de este taller. Y dicho esto, taller de memoria, ¿de qué vamos a hablar? Pues de la memoria. La memoria, la gran protagonista. Si os preguntase qué es la memoria, muchos de ustedes quizás dijeran que memorizar algo, pues recordar algo, ¿no? O memoria es, no sé, si alguien me quiere dar una definición, pues recordar, pensar, crear. Vale, la memoria es todo eso, pero la memoria es algo más. Porque la memoria, hay personas que tienen buena memoria para los números y no para las letras. O se quedan bien con los nombres, pero no se quedan bien con las canciones. O se aprenden las conversaciones, pero después no es capaz de memorizar un texto escrito. O yo me quedo muy bien con la imagen de un cuadro, pero después no me lleves tú por una calle que me pierdo. Oye, ¿y si mi cerebro no detecta que ya esa información está? ¿Qué hago? ¿Que continuamente esté aprendiéndome cosas nuevas? La memoria también consiste en reconocer que ya esa información la tienes. Entonces, es una capacidad, además, que no está ligada a una sola parte del cerebro, está dividida en varias zonas, es bastante compleja y por eso nos encontramos a personas que empiezan a tener fallos de memoria para una capacidad o para, digamos, un área y para otra no. Esto lo hemos aprendido gracias a las personas que tienen problemas de memoria. Cuando se producen traumatismos que se lesionan una parte concreta del cerebro, pues se lesiona también una capacidad. Pues gracias a esas lesiones es como hemos empezado a aprender cómo funcionan estos mecanismos, porque es muy complejo, porque la información se pasa de un lado a otro y se producen relaciones que dificultan todo este tipo de ejercicios. Pero sí es importante que tengamos en cuenta que nos permite aprender la información, guardarla, mantenerla y recuperarla. ¿Vale? Si tuviéramos que decir algo, diríamos que hay muchas memorias que, dependiendo del contenido, dependiendo de la duración, dependiendo del órgano a través del que nos viene, podemos subdividir muchísimo. En los talleres de memoria vamos a hablar de esto y vamos a hablar de cada uno de los tipos de memoria y cómo se entrena cada tipo de memoria diferente y qué se diferencia unos y otros. Pero de forma todo, como es un taller, va a ser vivido en primera persona y los entrenamientos van a estar en primera persona. Por quedaros así con un salto, he señalado esas tres partes porque corresponden a las fases de la memoria, que por cierto no se ve, pero yo os lo digo porque ahí se ha quedado oscura. Fase de registro, de retención y recuperación, las 3 R, ¿vale? La memoria, digamos, que tiene una puerta de entrada. La puerta de entrada de donde llega la información es la fase de registro. Después llega un momento en el que esa información, yo como es un almacén, la tengo que mantener en algún sitio. Entonces, esa información la tengo que colocar como si fuera un almacén en diferentes estanterías. Fases de registro. Pero que cuando me haga falta esa información la tengo que recoger, la tengo que recuperar. Sería la fase de recuperación. Bueno, pues hay personas que tienen mal la fase de registro, hay personas que tienen mal la fase de retención y hay personas que tienen mal la fase de recuperación. Porque no nacemos con buena o mala memoria. Lo que solemos utilizar es solemos emplear mal el uso que hacemos de ella. Cuando nosotros tenemos al lado a una persona que hacemos un ejercicio, por ejemplo, de recordar números, y dice, venga, vamos a recordar números. Y hay una persona que destaca y recuerda una cantidad de dígitos impresionante, ¿no? Y bueno, ¿y tú cómo? Dime los dígitos. No me digas los dígitos. Dime, ¿tú cómo lo has hecho?
Y me dice, ah, mira, pues yo muy fácil, porque yo lo que hago es que yo no me aprendo 1, 5, 7, 3. Yo me aprendo directamente 15, 73. Ah, claro. No lo sabe, pero ha utilizado una técnica de memorística, una técnica de memorizar, que es agrupar, que se llama agrupo, y en vez de meterme 4 informaciones distintas, solamente me estoy metiendo 2. Al juntarlo por pareja los números se convierte en uno solo. Pues eso lo hace la persona de forma automática, sin ser consciente. Lo que hacemos en los talleres es desglosar cuáles son esos usos, cuáles son esas técnicas, y aquellas personas que no la aplican porque no la tienen de forma automatizada, pues empiecen y le entrenamos para que empiecen a utilizarla. Y así, en su día a día, van a notar que han mejorado el rendimiento. Se ve bien, ¿verdad? Todo el mundo lo ve, ¿no? Bueno, pues ya está. ¿Cuántas mujeres hemos visto? Ah, No te lo esperaba, no te lo esperaba. mira que os he avisado, ¿eh? Mira en el cuadro cuántas mujeres hay, entonces tú pones el cuadro e intentas de memorizarlo, así no. Yo, ¿y cuántos hombres? Entonces nada. ¿Y cuántas personas tenían gafas? Bueno, ya, y si te pregunto, si había algún niño, ya. Vale. Pues no preocuparos, porque lo único que os teníais que dar cuenta es que eran caras humanas. Humanas. Que eran personas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto es un ejercicio de la fase de registro. Como habéis dicho muy bien aquí el caballero dice, pero si tú hubieras sabido mujeres, pues yo cuento mujeres. Vale. Eso es el fallo más habitual que tiene la memoria, es la entrada. Los primeros fallos que se producen en la memoria no son de memoria en sí, son de atención. Si nosotros no atendemos hacia la información que queremos memorizar, quiere decir que nosotros no dejamos entrar esa información en nuestro cerebro. Si no entra, ¿cómo quiero yo después que salga? Si es que no ha entrado. Sí, no ha entrado. Hábito muy habitual. Nosotros cuando somos jóvenes tenemos la capacidad de trabajo, la memoria de trabajo muy desarrollada. Eso significa que podemos realizar varias tareas a la vez y con buena ejecución. Las mujeres en vez de 4 pueden realizar 8, ¿vale? Porque es capaz de poner la lavadora, no sé cuánto, hablar por teléfono y mientras tanto hace la cama y ha calculado, mientras que está haciendo la cama, que la tortilla que está en la candela, ¿vale? Para darle la vuelta. Y ahora va a la cocina, le da la vuelta, va a terminar de hacer la cama, cuando se llegue en 1 hora, ¿sabes? Ha hecho... Sí, sí, no, perfecto. Ya la tortilla quema o cruda. No, sale perfecta. Sale perfecta. Pero vamos cumpliendo años, ¿vale? Y a mí que me den tonterías, pero no corremos a la misma velocidad con 20 que con 40. Ni con 40, ni con 50, ni con 50 con 60, ¿vale? Entonces resulta que nosotros seguimos poniendo la tortilla en la candela, la lavadora, hablando por teléfono y haciendo la cama. Pero ya resulta que la tortilla se ha quemado, la lavadora se te ha olvidado quitarla, le has dicho 3 veces lo mismo al teléfono y cuando has colgado no sabes lo que estás hablando. Y la cama, bueno. ¿Qué sucede? Que nuestra capacidad de trabajo va cambiando. Entonces nosotros también tenemos que cambiar para ajustarnos. No tenemos la misma capacidad de controlar varias tareas a la vez conforme a la edad. Entonces, trucos como por ejemplo decir, vamos a ver, si estás haciendo la tortilla, haz las tortillas. Y después haz la cama. ¿Por qué? Porque a lo mejor en edad de laboral tenías muchas tensiones, tenías que cuidar a los niños, tenías que trabajar, pero si ahora nada más que eres abuela y es tu casa, ¿vale? Tranquila. Y queremos todavía llevar el ritmo ese acelerado que llevamos. Entonces, en los talleres también nos enseñan trucos de ese estilo. Y otra de las cosas importantes, que todos no son problemas de memoria. Todos no son problemas de memoria. Porque si tu problema es que no has leído el cartel, tú no me puedes decir que tienes problemas de memoria, que a veces más me la tienes. Como mucho me puedes decir que tienes problemas de vista de que el cartel no lo has leído. O me puedes decir que no lo has leído. Entonces, saber discriminar que hay otras capacidades cognitivas que están relacionadas y que no todo es memoria. Porque hay veces también que el miedo que nos da a padecer la demencia, el miedo que nos da a tener un Alzheimer,
hace que ante la mínima fallo ya, estoy perdiendo la cabeza, y a lo mejor no estás perdiendo la cabeza, a lo mejor tienes que ir al oculista. Parece así, lo estoy haciendo así como un poco más bravo, pero un poco en definitiva, lo que quería dar con este ejemplo es que hay que diferenciar qué fallo es, qué área es y cómo se debe trabajar en ella. Por eso, en el programa de taller de memoria, lo que se quiere hacer son 3 pasos fundamentales: evaluación, intervención y seguimiento. Evaluación es que empezará siempre el taller con una valoración cognitiva, funcional y comportamental de los participantes. Ver en qué estado están, ver desde qué punto partimos, y eso no significa que, es decir, un estudio neuropsicológico, pero eso no significa que la persona tenga que tener ninguna enfermedad, sino a ver, yo a nivel de lenguaje, ¿qué puntuación alcanzo hoy? Y mi puntuación puede estar totalmente normal, ¿vale? Quitar la idea de que tiene que tener una patología, ¿no? Yo te puedo medir actualmente hasta dónde llegas a nivel de lenguaje, de memoria, de cálculo, de función ejecutiva, de orientación. ¿Para qué? Para poder hacer un ajuste y un programa para ti. Para ti, porque yo puedo ser una persona súper inteligente. De hecho, es lo que me dice mi abuela, ¿no? Mi abuela me decía, qué inteligente eres. Pero tú me pones a mí una raíz cuadrada de decimales. Uy. Y yo ya no lo uso. Vamos, ¿desde cuándo no hago yo una raíz cuadrada? Pues, ¿qué pasa? ¿Que ya tengo una demencia? No, es que no lo he usado. Sin embargo, aquí mi compañero, pues imagínate tú que es un matemático experto y trabaja en la fábrica haciendo raíces cuadradas. Y hace así y de ojo las sabe hacer. Sin embargo, yo tengo la habilidad de escribirte un poema en 3 segundos y él no. Ninguno de los dos tenemos demencia, pero tenemos diferentes niveles. Entonces, por supuesto, las actividades de cálculo de mi compañero no van a ser las mismas que las mías. Y eso no significa que yo tenga un problema, significa que yo tengo otro nivel. Entonces, hace falta un ajuste. Todo no vale para todo, ¿vale? Cada persona particular pues tiene unas destrezas adquiridas. No solamente los aprendizajes son académicos, la vida también nos enseña muchísimo. Los hobbies, los intereses, pues eso hace que a lo mejor a mí me parezca muy atractiva, pues memorizar, ¿qué te digo yo? Caras humanas, y otra persona que le produzca súper atractivo memorizar caras de animales. Pues a lo mejor el ajuste va por ahí, por los contenidos de las pruebas y no tanto por el grado de dificultad. Entonces, importantísimo esa evaluación inicial para ajustar los programas. En la intervención, que serían ya las sesiones en sí, pues también va a haber actividades tanto individuales como grupales, por lo que os he dicho de que es importante la interacción de unos a otros. Y porque se hace dinámicas y técnicas de memorización, que es importante también la interacción, ¿vale? No es totalmente individual, que yo no me centro en mí, sino es importante también compartir. Y el seguimiento, que sería la tercera parte. Todas las actividades son valoradas, son evaluadas, se ajustan a los niveles y al final del programa, igual que al principio, se hará esa valoración cognitiva para ver si se han producido cambios o no, o en la línea de que se han producido. Esa es la idea del programa. Las clases se tendrán una parte que serán de estimulación digital, se utilizarán plataformas digitales, programas específicos con Neuronal, Gradior, ¿vale? Y otras plataformas que ya nosotros llevamos utilizando en AFA Huelva, pues desde que, bueno, en el caso, por ejemplo, de Gradior, pues, imaginaros desde los inicios. 2006, ¿sabes? Estamos hablando de grandes... ¿Y qué pasa con estos programas? Pues estos programas lo que tienen es que nos permiten a los profesionales ajustarles de forma individual. Se componen de capacidades cognitivas, de lenguaje, de cálculo, función ejecutiva, orientación y a la vez tiene diferentes niveles y diferentes pruebas. Entonces nosotros vamos adaptando los niveles y las pruebas a las personas particulares. Dependiendo de los resultados, esos niveles van subiendo, se mantienen o disminuyen, intentando que la persona siempre acierte alrededor del 70%. ¿Y el 70% por qué? No, mejor 100%. Una persona que me acierte el 100% significa que no está entrenando. Porque si me hace siempre el 100% significa que lo sabe. Está sobrado, con lo cual se va a aburrir. Y una persona que falle más del 70%, justo al revés, se va a frustrar porque no acierta. Entonces tiene que ser un reto. Un reto significa que siempre tiene que haber un grado de dificultad al que tú no llegues. Porque lo importante de esto
es entrenar, no conseguir buenos resultados, es hacer que pienses, ¿vale? Hacer que tu cabeza trabaje. Estimulación tradicional sería la otra parte. Son actividades que nosotros también, bueno, llevamos 25 años, ¿no?, haciendo estimulaciones tradicionales que han ido evolucionando, pero en definitiva son una especie de fichas que se van cambiando, juegos creativos, y son actividades, digamos, casi todas de papel. Y por último, entrenando la memoria, que sería la última parte del taller, que es donde analizamos lo que os he dicho, los tipos de memoria, los tipos de memoria, las técnicas de memorización y el entrenamiento acerca de cómo se hace se entrena y se va mejorando, ¿no? Serían 2 sesiones semanales de 90 minutos, una media hora de cada parte. Bueno, y en definitiva, hasta aquí, lo importante es mantener el cerebro activo. El movimiento es vida y la vida requiere movimiento. Así que muchísimas gracias por vuestra atención.